Hola chicos, ¿cómo están? Estoy aquí en un nuevo video. Tuve muchísimos comentarios del video anterior sobre cómo empezar a minar desde tu casa. Entonces quiero traer un poquito más de este tema, más videos al canal de esto. Y voy a empezar respondiendo muchos de los comentarios que vi y también pues discutiendo un poquito del tema porque vi que les interesó muchísimo. Este video repuntó y están saliendo muchos comentarios todavía a día de hoy. No tiene mucho, tiene más o menos una semana el video y siguen llegue comentarios. Entonces, pues vamos a mi computadora para que vean los comentarios que van llegando. También que yo pueda explicar un poquito. Varios comentarios se repetían en la situación de que querían ver mi o mis rigs de minería. Entonces, tengo algunos videos que les quiero mostrar con estos rigs, con los aparatos. Y les voy a contar un poquito de qué se trata y más o menos qué se necesita para poder armarlos. Entonces bien, vamos a empezar primero con el video donde muestro los aparatos, donde muestro el rig, las tarjetas minando y todo eso, explico un poquito y luego nos seguimos con más comentarios y preguntas que me llegaron del video anterior. Si tú tienes dudas o quieres que hable de algún tema en este video, por favor coméntalo y vamos a estar haciendo sesiones de preguntas y respuestas de este tipo para que pueda yo, primero, interactuar con la comunidad, que está bien padre, y también poder resolver sus dudas, porque veo que mucha gente se atora y tiene dudas y está indeciso si quiere, bueno, al empezar a realizar esta tarea, ¿no? De minar y de ganar dinero minando criptomonedas. Entonces, bien, vámonos con los videos. Ok, este es uno de los rigs que tengo. Este fue el segundo que armé. Lo primero que te preguntarás es por qué está en una cama. Básicamente ahí es donde tenía un contacto disponible y el internet y todo. Entonces pues ya lo dejé ahí. Tengo pendiente migrarlo a un mueble un poco más decente, porque está sobre la cama, no está bien. Pero bueno, en este caso y para el video que les quiero mostrar de cómo es, pues aquí lo tienen. Es de 4 tarjetas. Tengo ahí 3060 y 5700 de Radeon. Y en el video pueden ver dos fuentes. Ahorita ya lo acomodé y ya tengo una sola fuente en este rig. Pero bueno, se puede utilizar con dos fuentes, como lo tengo aquí, con algunos cables adaptadores. Y pues básicamente, o sea, pueden parecer aparatos muy raros, pero en realidad son computadoras común y corrientes, no tienen ningún chiste. Básicamente tienen varios puertos PCI Express, que es donde conectas las tarjetas. Se conectan a través de risers, que les voy a dejar una imagen aquí en el video de qué es un riser, que son básicamente las cosillas que ven en la base de la tarjeta, esos azules. Esos son los risers, que se conectan a la tarjeta para que tú la puedas separar de la motherboard y tenerla arriba un poquito más ventilada y también de mejor forma. Ahí pues pueden ver un poquito las conexiones que tengo de la motherboard. Es una motherboard común y corriente. En este caso es una especial de minería porque tiene muchos puertos PCI Express, que son esos blancos y negros que ven. Pero tú puedes usarlo con cualquier motherboard. En realidad los rigs son computadoras comunes y corrientes. Lo único que necesitas es la computadora corriendo, los risers y tener suficientes cables en tus fuentes de alimentación. Básicamente es lo único que necesitas. Aquí están viendo otro de los mineros que armé. Este fue el primero de los que armé. Está sobre una base de madera. El otro era una base de aluminio. Esta es una base de madera. Ahí pues bueno, estoy un poquito mostrándoles las tarjetas. Viendo, ahorita está funcionando. O sea, está corriendo por completo. Hacen ruido un poco, pero no mucho. No es tanto. Y bueno, ahí pueden ver la motherboard también. Ahí estoy mostrando los LEDs de una tarjeta que prenden y apagan. Y pues igual, básicamente es una motherboard común y corriente, no tiene ningún chiste. Ahí estoy mostrando una fuente, tengo una fuente muy potente de 1600 watts, una EVGA Supernova. Y una chiquitilla de 850 watts, esa es marca Balam Rush. Entonces, básicamente lo que necesitas es que tengas muchos cables PCI Express para que puedas alimentar las tarjetas gráficas. Eso es lo único que necesitas. En este caso, ahí estoy mostrando el adaptador que se utiliza para tener las dos fuentes de poder sincronizadas. ¿Sincronizado qué significa? Básicamente de que enciendan y apaguen al mismo tiempo. Entonces necesitan ese adaptador. Se llama Add to PCU o PCU to Add. Tiene varios nombres.
Y bueno, ahí estoy mostrando los conectores. Esa tiene 2 conectores PCI Express de energía. Esa es una 5700 de Radeon, también tiene 2. Lo recomendable es que pongan en cada conector un solo cable. Es lo recomendable. Podrían abusar y usar las Y, pero lo recomendable es que por cada cable usen un solo conector. Entonces, pues básicamente esos son mis equipos. En este momento tengo 3 equipos minando. Estos 2 que vieron y uno adicional que tiene un par de tarjetas. Tiene 2 tarjetas. No es cierto, tiene 3 tarjetas. 3 tarjetas ese tercero, que bueno, ya no le tomé foto, luego se los enseño. Y fíjense, aquí tengo el software que utilizan. Aquí estamos usando Hive OS. Básicamente es una imagen de Linux que se carga. Ya es una imagen preparada para minería. Ahí estamos viendo las tarjetas que detecta. La primera es la tarjeta integrada HD Graphics. Luego tenemos una 2070 y luego las Radeon, que son 5700. Ahí vemos temperaturas, consumo energético. Y pues bueno, lo que está haciendo, ¿no? Que prácticamente aquí ya está minando. Entonces aquí es donde podemos ver un poco de información en esta consola, que nos dice la dificultad que tenemos que estamos actualmente minando. También temperaturas, wattajes y qué hash rate tenemos de cada tarjeta. El hash rate básicamente es en lo que podemos medir, a la unidad que podemos medir de qué tan rápido estamos minando. Entonces, por ejemplo, ahí en la línea morada nos aparece las temperaturas de cada una de las GPUs y también el consumo en watts, ¿no? Por ejemplo, la última es 114 watts. Y el consumo total estamos viendo 484 watts. Recuerden, este consumo únicamente es de las tarjetas gráficas. Faltaría sumarle también el sistema, o sea, la motherboard, procesador y uno que otro ventilador. Entonces, este es un sistema basado en Linux. Este ya es más avanzado. Yo les recomiendo que si van iniciando, empiecen con NiceHash, que es una aplicación de Windows. Entonces es mucho más fácil, pero bueno, en lo que van agarrando un poquito de información y van aprendiendo, ya luego les conviene pasarse probablemente a NiceHash OS, que es lo mismo, pero ya no corre sobre Windows. Es un Linux que arranca y empieza a correr con NiceHash. Y posteriormente pasarse a Rave OS o a Hive OS, que son sistemas un poquito más avanzados. Entonces, bien, básicamente estos son mis mineros, así es como trabajan. Esto es una embarradita, o sea, apenas si les estoy contando, les estoy enseñando. Realmente no es un video que trate de explicar cómo empezar a minar y cómo hacerlo. Eso ya lo iremos viendo en videos posteriores. Pero bueno, ya se dieron una idea de cómo son. Básicamente, ¿qué son? Pues son computadoras comunes y corrientes. Las motherboards que son especiales para minería, lo único que tienen es que tienen más puertos PCI Express. Pero con una computadora común y corriente, con una motherboard común, puedes tú empezar a minar. Ahora, vas a empezar a minar en pequeño, porque usualmente las motherboards chicas tienen pocos puertos. Entonces las motherboards ya para minería tienen más puertos. Esa es la única diferencia, es la única. Ya después, en videos posteriores, les voy a enseñar cómo armar los rigs, que es muy similar a armar una computadora, pero me quiero enfocar en las cosas que cambian. Entonces, en ver lo de los risers, en ver las fuentes de poder, ver cómo se conectan, ese tipo de cosas. Pero bueno, igual ya hay mucha información de eso en todo internet. Vamos ahora sí a ver alguno de los comentarios. La verdad es que hubo tantos comentarios en este video que empecé a responderlos yo por texto, pero había preguntas muy buenas que por esa razón quise hacer este video. Entonces, por ejemplo, aquí tengo comentarios de todo tipo. Hay unos de hate puro y hay otros también muy constructivos. Entonces voy a tratar de leer los comentarios más productivos para que podamos también hablar de ellos y discutir de ellos. Por ejemplo, Profe Bit dice: te agradezco la explicación, excelente, ojalá nos sigas ilustrando. Estaría bien que nos expliques cómo o qué se necesita para armar un rig de minería. Que bueno, este video principalmente, o toda la primera parte que vieron, fue para responder este comentario. Por ahí Gerson Mora nos dice: amigo, muéstranos cómo sacar cálculos de electricidad y tu rack de minería. Ya mostré el rig, perfecto. Y fíjense que los cálculos de electricidad también fue una pregunta muy frecuente en los comentarios que vi. Es una pregunta bien difícil porque cambia, pero cambia muchísimo, cambia de país en país.
Pero además, por ejemplo, yo que estoy en México, cambia también de estado en estado, y dentro de tu estado, dentro de cada delegación, también cambia el costo. Entonces es bien difícil sacarlo. Pero básicamente lo que te quiero decir es, para que esto sea negocio necesitas conseguir electricidad muy barata o gratis. Entonces tienes que ver la forma. Hay algunas maneras legales de hacerlo, otras no tanto, pero tienes que encontrar la manera de que la electricidad salga muy barata para que este negocio sea súper rentable. Entonces es muy importante eso. Por ejemplo, aquí en México, si estás en un esquema tradicional que tienes que pagar por la luz, ahí ya cambia bastante, ahí ya te va a costar mucho trabajo que sea rentable el negocio. Entonces, el chiste o la clave de esto es que puedas conseguir luz a precios muy baratos o a precios congelados, o no pagarla. Es lo más inteligente para hacer en esto. Por ahí Jazz Franco nos comenta, recuerden que Ethereum posiblemente deje de minar este año en su actualización a 2.0. Sí, ojo con las tarjetas de video, dejarían de minar. No es que dejen de minar, pero ya no van a poder minar Ethereum. Y Ethereum es el que deja la mejor ganancia. Entonces, esto puede pasar. Sin embargo, pues no es que tu rig ya se vaya a la basura, ¿no? Siempre va a haber otras monedas que puedas minar y convertirlas en dinero, pero sí se van a ajustar cosas. O sea, ya no se va a ganar lo mismo, se va a ganar menos. Entonces, pues bueno, es algo que va a pasar. Probablemente todo el 2021 todavía sigamos minando, así que no hay tanto problema. De todas formas, la transición a Ethereum 2.0 o a Ether 2.0 va a ser gradual, y en esa transición va a necesitar de la minería. Entonces todavía tenemos bastante tiempo para continuar con este negocio. Entonces no se preocupen tanto, todavía puede ser rentable. Aún a día de hoy, que estamos en febrero de 2021, empezar a minar todavía es rentable. Entonces, a pesar de estos cambios que va a haber, todavía pueden hacer un negocio rentable. Adrián Andrés nos dice, excelente video, tengo una duda. Vivo en una región donde en algunas ocasiones hay cortes de energía. ¿Esto va a tener algún problema si se deja de minar y posteriormente se reanuda cuando venga el servicio? Fíjense que esto de minar, siempre minamos en una pool. Y lo que esto significa es que entre varios mineros vamos a conseguir descifrar los algoritmos para conseguir las recompensas de las monedas. Entonces, minando en un pool, que es lo que todos estamos haciendo, nadie mina solo, siempre se mina en un pool. No tienes problema con esto, porque siempre es equitativo. Es decir, lo que tú alcances a minar en el tiempo que puedas es lo que el pool te va a recompensar equitativamente. Entonces no tienes problema si de repente le pones pausa o apagas el rig o algo. Simplemente en ese momento no estarás minando, pero cuando lo vuelvas a encender o vuelvas a poner a tu tarjeta a minar, va a continuar justo donde se quedó y las ganancias se van a resumir, por así decirlo. Ok. Preguntan más de la energía eléctrica. Por ejemplo aquí JLD Sazul nos dice, para la conexión eléctrica necesito alguna instalación especial, hablando de 8 tarjetas máximo. No necesitas nada. Los mineros que les mostré tienen entre 4 y 5 tarjetas y los tengo conectados a una instalación común y corriente casera de 110 volts. Ojo, en tu país puede cambiar. Es recomendable que tengas 220 volts porque las fuentes trabajan mejor. Pero yo lo tengo con 110 volts en Latinoamérica y sin ningún problema. Ahora, tú mencionas aquí 8 tarjetas máximo. De la instalación de la pared no necesitas nada especial. Nada especial. Sin embargo, para 8 tarjetas probablemente ya necesites fuentes. Seguramente vas a necesitar 2 fuentes de poder y una bastante robusta. Entonces, por ejemplo, el setup que yo les enseñé de 1600 watts más una de 850 te alcanza bien para tus 8 tarjetas. Entonces no tienes problema. Probablemente con lo que tengas que lidiar sea con el cableado. O sea, que te hagan falta cables. Entonces tal vez tú sí tengas que usar las Y que mencioné. Pero bueno, con 2 fuentes estás más que servido. Una sola fuente de 1600 watts. Depende de qué tarjetas pongas. Podría llegar a quedar, pero ya estás muy justo. Entonces, en temas energéticos siempre se conviene estar sobrado y pasado, para que no vaya a pasar algo. Pasar algo me refiero a que sobrecalientes el cableado, sobrecalientes las fuentes y lleguen a explotar o se lleguen a incendiar o a derretir. Que ha pasado. Entonces, de hecho tengo una fuente por ahí derretida que les voy a después a mostrar en otro video qué fue lo que pasó y
por qué se me derritieron los puertos PCI Express de esa fuente. Por ahí dicen, a la mitad del video no, para adelante no se escucha tu voz. Sí, por ahí los volúmenes no los puse bien y la música de fondo se escucha muy fuerte. Lo voy a tener en cuenta para que no pase. Quiero aprender a armar mineros. Voy a prepararles un video de esto, de cómo armar los videos. Pues tengo muchos comentarios. Voy a tratar de agarrar los más sobresalientes. Fíjense, por aquí Abraham nos dice: estoy por comprar un minero de 30 terahashes. ¿Qué opinas? ¿En estas fechas es redituable? Seguro que sí, nada más checa que no te lo vendan muy caro, porque también ahorita como minar está muy de moda y está dejando buen dinero, los precios suben, de todo. De los ASICs, de las tarjetas, de todo. De seguro ya saben que es imposible ahorita conseguir una tarjeta, una GPU. Es súper difícil hacerlo. Johnny nos dice: actualmente estoy minando con GPU, pero en NiceHash y me paga con Bitcoins. Me gustaría saber por qué dices que minar Ethereum sería mejor. Gracias por tu respuesta. Mira, esto ya es cuestión de gustos. NiceHash la verdad es que funciona muy bien. Yo lo estoy usando durante años. Muchos años estuve con NiceHash. Pero como NiceHash lo que hace es de que revende tu poder de minado. ¿Ok? Y ellos no te dan literalmente las monedas que tú estás minando. Lo convierten a Bitcoins y ya te pagan en Bitcoin. Entonces, como Ethereum empezó a subir hace poco, tiene como 3 meses, como diciembre de 2020, que empezó a subir, a mí me interesó minar la criptomoneda directamente. Es decir, quedarme con los tokens de Ethereum. Entonces, por esas razones por lo que lo digo, pero si tú lo estás haciendo con NiceHash, no hay ningún problema. La rentabilidad es más o menos la misma, no cambia nada. A mucha gente no le gusta NiceHash, pero básicamente porque es para principiantes. Entonces, si empiezas a hacer cosas más avanzadas, probablemente ya no te convenga usar NiceHash. Si es que quieres lidiar con overclocking, con BIOS mod, con ese tipo de cosas, NiceHash ya se empieza a quedar corto. Entonces, esa es básicamente la única razón por la que yo te diría cámbiate de sistema operativo. Pero si todavía no estás viendo eso y estás empezando, quédate con NiceHash. Es bueno, da buena rentabilidad y es muy fácil de usar. Entonces quédense con ese, no hay tanto problema. También preguntan sobre los costos de los kilowatts. Pues bueno, ya lo discutimos un poquito. Ese es un tema complicado, pero bueno, van a tener que checarlo ahí en su localidad, porque eso cambia muchísimo en la localidad donde vives. ¿Cómo armar un rig de principio a fin? Voy a preparar ese video de cómo armarlo, porque mucha gente está muy interesada. Ok, me preguntan qué tarjetas usas y qué modelo. Las que vieron en este video y también en el video anterior, todas son Radeon RX 5700. Algunas son versión XT, que para minar son exactamente lo mismo. La versión 5700 y la XT es igual. Y también últimamente en enero estuve consiguiendo algunas 3060 Ti de Nvidia. Estas son RTX 3060 Ti. Entonces son las tarjetas que uso, son las mejores que hay para minar. Entonces, si no saben bien qué tarjeta comprar, vayan por esas, tal cual. Se puede con tarjetas un poquito más tranquilas. Por ejemplo, aquí mencionan una 1060 y una 1070, 1660 también. Pero ya son tarjetas un poquito viejas. Son muy redituables, o sea, funcionan bien. Entonces también podrían ser. Ok, ¿cuántos rigs de cuántas gráficas tienes? Actualmente ahorita en febrero de 2021 tengo 3 rigs con 11 tarjetas repartidas. No he querido meterle más tarjetas a un solo rig, aunque tengo espacio, tengo puertos y tengo todo, pero estoy lidiando mucho con las temperaturas. Entonces las trato de mantener espaciadas. Mientras más espacio tengan tus tarjetas, mejor temperatura vas a conseguir. Entonces, pues bueno, así las tengo por ahora. A ver si luego cambio la configuración, pero por ahora me están funcionando súper estables así. Entonces, pues bueno, es algo para que lo tomen en cuenta. Si ya tienen varias tarjetas, traten de separarlas, no las tengan juntitas porque van a sufrir con las temperaturas. Ok, por ahí dicen, quería preguntarte que no mencionas nada de los Antminers. Tengo un video ya de los Antminers, búscalo aquí en el canal. Es un video sobre los ASICs. Dice algo así de cómo ganar
$1,300 al año o algo así minando. Búscalo, seguro va a estar adelantito o atrasito de este. Y pues bueno, hasta ahorita son los comentarios que tengo. Si van saliendo más se los haré saber. Este video no quise salir yo tanto, pero bueno, les quise mostrar los comentarios también para convivir con la comunidad, porque estamos haciendo una comunidad muy padre. Entonces, si te está gustando esto, déjame un like y también ponme en los comentarios si tienes alguna duda o algo, y voy a ir preparando más videos sobre este tema porque vi que les encantaron. Perfecto, bueno chicos, nos vemos en la próxima, cuídense mucho y chao.